Qué bendición la mía. ¿HD? No. Grabar 10 entre domingos los martes junto a ti cada día. Sí, ¿verdad? Ay, cada martes. Hola. Entre dominguda. ¿Andas de entre dominguda? Chupita. Qué nerviosa, ¿cómo te gusta? Hashtag qué nervios. Hola, bienvenidos a Entre Domingos Podcast. Cuando la vida sucede. 10 episodios el día de hoy. Estamos grabando justo en la llegada de la primavera. Ay, qué bonito. Hoy fuimos al desfile de disfraces de la primavera de nuestros hijos. Así es, mi querida Benita Juárez. Fue muy tierno. Hoy es el día de... ¿Sí, no? El benemérito de las Américas. Sí. Benito Juárez. No sé por qué te dije Benito Sí. Juárez. Respeto el derecho ajeno. Es la paz. Sí. Bienvenidos al 10º episodio de Entre Domingos, nena. Estamos muy contentos de estar llegando al 10º episodio. Es muy especial y estamos bien contentos de poder celebrar esto con todos ustedes. Gracias de verdad a todos los que se han suscrito, están siguiendo cada semana los episodios, nos escriben un mensaje ahí en el video o nos encuentran en redes sociales y empezamos una conversación. Gracias a todos ustedes, nos sentimos súper amados. Sí, es muy especial poder saber que somos parte de sus vidas, de su rutina. Nos hace sentir muy honrados. Nos muy encanta especiales. que nos etiquetan de pronto y está alguien en su trabajo y tiene ahí el podcast, o en su casa y tiene ahí el podcast, o van manejando ahí en Spotify y traen el podcast. Gracias, sí, de verdad, gracias por hacernos parte de su día a día, de hacernos parte de su Entre Domingos. Entonces nos hace sentir muy amados, muy especiales, y es un verdadero privilegio que nos regalen un espacio de su semana para abrir el corazón, buscar a Dios juntos, buscar sabiduría de Dios para la vida. Y eso es precisamente lo que queremos hacer el día de hoy, ¿verdad, nena? Así es, hoy vamos a hablar acerca de muchas cosas que creo que son importantes para poder administrar sabiamente nuestras vidas. Así es. Para poder tener éxito en nuestras vidas. ¿Cómo podemos administrar exitosamente nuestra vida? ¿Verdad? Sí. Y más en una cultura como en la que vivimos. Nosotros vivimos en Guadalajara, una ciudad de 6 millones de personas, con un montón de tráfico y un montón de ocupaciones distintas. Estamos casados, como saben, y tenemos 3 hijos. Entonces, en la vida llega a sentirse abrumador muchas veces. Un poquito a veces. El empezar, conforme uno va creciendo y vas tomando más responsabilidades, de pronto se va llenando tu plato de actividades y de responsabilidades, y a medida que vas creciendo y adquiriendo algunas habilidades, nuevas oportunidades van tocando tu puerta. Oye, te invito a este proyecto, te invito a esta idea, te invito a aquello y aquello, y de pronto es abrumador sentir que nuestra vida se va llenando de cosas y de actividades. Y el día de hoy quisiéramos buscar sabiduría de Dios y conversar algunas ideas que tal vez nos pueden ayudar a decidir bien a qué cosas decirle sí y a qué cosas decirle no, para poder administrar nuestra vida. Así es. Exitosamente. Entonces, esa es la conversación que tenemos el día de hoy. ¿Qué quieres decir acerca de esto, nena? ¿Qué piensas de cómo ha sido para nosotros este proceso? ¿Y qué cosas pudiéramos decir de manera práctica que pueden ayudarnos a una vida más feliz? Porque en el fondo, administrar bien la vida se trata de buscar ritmos saludables para tener vidas más felices, vidas más plenas. Porque el problema es que cuando decimos que sí a todo, de pronto nos empezamos a llenar de ansiedad. Y descuidamos muchas otras cosas también que son importantes. Si pensáramos en un malabarista que tiene un montón de pelotas y las va aventando, de pronto cuando vas agregando una más, lo más posible es que tus probabilidades de que una de esas se caiga y de que una de esas fracase va creciendo. Y lo que queremos el día de hoy es precisamente hablar a estas cosas que pueden convertirse en problemas. Incluso cosas buenas pueden convertirse en problemas cuando no están dentro de nuestro propósito. Entonces, ¿qué dirías de esto, nena, para empezar? Pero es que estaba pensando en un sticker de un gatito
que dice que qué difícil se puso la vida después del kinder. Y me da mucha risa porque a veces así pareciera que llegamos a la vida adulta y decimos, ¿qué es esto? O sea, hay muchísimo que tenemos que malabarear, o sea, el trabajo, si estás casado, el matrimonio, si eres soltero, cómo manejas tu vida de soltería, tus amistades, proyectos, o sea, tu vida fit, tu maternidad o paternidad si tienes hijos, o sea, tantas cosas que tenemos que profesional, realmente, ministerio o tu carrera si estás estudiando, todo lo que tenemos que malabarear y cómo podemos hacerlo de forma saludable y de forma bien. Creo que lo primero y lo que no podemos quitar de la lista es que tenemos que amar a Dios con todo lo que somos. Es lo primero, o sea, no podemos partir de otro punto, porque en el momento en el que se nos olvida que lo más importante es el primer lugar que le damos a Dios, todo lo demás empieza a tambalearse. Y muchas veces creo que estamos viendo el amar a Dios como la punta de la pirámide cuando es al revés, es lo que sostiene la pirámide para que todo lo demás vaya a poderse edificar encima. Entonces es amar a Dios. Y el problema es que muchas veces lo que acabas de decir es brillante y es súper clave en nuestra manera de entender las cosas. Si pensamos en nuestra vida como una pirámide, definitivamente lo que le da estabilidad al resto de las estructuras es la base. Si tenemos una base saludable, si tenemos un fundamento saludable, lo demás se va a edificar bien. Se va a edificar sobre un lugar firme. Sobre un lugar seguro. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de añadirle cosas a nuestra vida, añadirle una relación de pareja, añadirle hijos, añadirle trabajo, añadirle ministerio, añadirle lo que tú quieras, necesitas el fundamento adecuado. Y ese es cultivar, priorizar, desarrollar una amistad con Dios, una relación con Cristo Jesús. Y incluso el primer episodio de Entre Domingos se trata de nuestro tiempo con Dios. Ando muy torpe hoy con mi micrófono. Se trata de nuestro tiempo con Dios. Sí, de los hábitos que tenemos para buscar pasar tiempo con Dios. Porque es interesante que dice, ama a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. O sea, es como estas tres áreas de nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestro cuerpo, lo que hacemos día a día, cómo amamos a Dios con eso, nuestro corazón, o sea, la forma en la que también amar a Dios influye en nuestras emociones, influye en nuestra estabilidad emocional que es necesaria y de ahí podemos entonces amar a las demás personas y amar a Dios con todos nuestros pensamientos. O sea, si amamos a Dios, entonces todas esas buenas ideas que vienen van a derivar del lugar saludable que es Dios. Y además es la identidad que tenemos. Amar a Dios nos recuerda quiénes somos. Y van a venir desde un corazón correcto. Que busca agradarlo a Él. Que busca agradar a Dios. Entonces, constantemente en la Biblia nos damos cuenta que el hombre propone y Dios dispone. Eso es lo que dice la Escritura. No es un dicho popular, es la palabra de Dios. Y incluso en Santiago hay este momento en el que dice... Ustedes que dicen vamos a ir y vamos a venir y viajaremos acá y allá, o sea, y nos recuerda que antes de todo eso tenemos que recordar que dependemos de la soberanía de Dios, que nosotros hacemos planes, pero finalmente Dios es quien afirma nuestros pasos, quien dirige nuestros pasos. Y lo que acabas de decir me parece que es central. Todo lo que dice siempre digo que me parece que es central. Pero esto se me hace súper importante, que si tenemos a Dios primero, como la Escritura nos enseña y como Dios le enseñó a su pueblo desde el Deuteronomio y los mandamientos, si yo amo a Dios con todo mi corazón, entonces las decisiones que voy a ir añadiéndole a mi vida van a ser decisiones cristocéntricas. Así es. Es decir, cosas que primero las voy a filtrar con la pregunta, ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto hace más famoso a Jesús? ¿Esto es saludable? Sí. Entonces, número uno, antes de añadir ocupaciones a nuestra vida, seamos intencionales en crear la disciplina de tener una vida interior. Sin una vida interior, nada de lo demás vamos a poderlo cargar de una buena manera. Sí. ¿Cierto? Y es algo de todos los días. Todos los días. Tengamos ese hábito y esa disciplina de buscar a Dios todos los días y pasar tiempo en su palabra, tiempo en oración. En su presencia. Y te garantizo que si haces eso todos los días,
todo lo que hagas después va a prosperar. Todo lo que hagas después va a tener éxito. Y por eso yo los animo a ir al primer episodio de este podcast. No romantices tu tiempo con Dios, porque muchas veces esperamos el momento ideal y lo que necesitamos es cultivar el hábito de hacerlo, la disciplina de encontrarnos con Dios, y después encontramos el deleite de estar con Dios a través de nuestros hábitos. Así es. Entonces, número 1, encuentra una vida con Dios para que de ahí puedas decidir y añadirle a tu vida de manera saludable. Sí. Eso tiene que ser el fundamento, ¿cierto? Sí. Número 2, necesitamos una visión. Necesitamos la claridad de qué es lo que estamos edificando en nuestra vida, porque el problema es que si no tenemos una visión, vamos a añadir cosas que no nos van a llevar a ninguna parte. Sí. Vamos a permitir que alguien más decida el rumbo de nuestra vida, porque oportunidades, invitaciones nos van a llegar de todas partes. Oye, ¿quieres venir a hacer esto? ¿Quieres venir a trabajar acá? ¿Quieres venir a esta iglesia? ¿Quieres empezar este ministerio? Todos vamos a recibir una gran cantidad de oportunidades, pero que llegue a tu vida una oportunidad no significa que la tienes que tomar. Sí. ¿Cómo sabemos qué oportunidades tomar, qué cosas decir que sí? Necesitamos tener claridad de nuestro propósito. Cuando sabemos cuál es nuestro sí dado por Dios, es mucho más fácil decirle que no a las demás cosas. Pero cuando no tenemos claridad de cuál es nuestro sí en la vida, entonces estamos diciéndole que sí a todas las cosas. Exacto. Y terminamos al paso de ciertos años en lugares donde jamás nos imaginamos estar, y a veces ni siquiera satisfechos, porque nosotros no estábamos caminando en dirección del propósito o del plan de vida que nosotros habíamos establecido en un principio. Sí. Entonces lo primero es saber cuál es mi sí. Mi sí, cuál es mi visión, qué es lo que yo quiero ver sucediendo en mi vida. Me encanta este versículo en Habacuc 2, justo el versículo 2, que dice que el Señor le dijo a Habacuc: escribe mi visión para quien la leyera corra contigo. O sea, es decir, así es. Si no tenemos claridad de qué es lo que Dios nos está llamando a hacer, no podemos avanzar por la vida esperando que mágicamente de repente algo suceda. Así Necesitamos realmente tener esa claridad. Y ahora, a veces creo que te voy a preguntar a ti, porque me imagino que los que están escuchando dicen, bueno, pero ¿cómo sé cuál es mi propósito? ¿Cómo sé cuál es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué les podría responder acerca de eso? Yo respondería esto: necesitas una claridad de hacia dónde te estás dirigiendo, una claridad como la de Josué. Josué le dijo al resto de las personas cuando estaban teniendo una conversación acerca de cómo se iba a ver la vida de cada uno de ellos. Uh-huh. Y él les dijo: ustedes hagan lo que ustedes quieran, decidan lo que ustedes quieran. Yo y mi casa serviremos al Señor. Wow. Es decir, él tenía una visión general de cómo se iba a ver su vida. Su vida se iba a ver dedicada a Dios. Uh-huh. Y alrededor de eso, él podía tomar decisiones porque iban a estar alineadas a que el propósito de su vida iba a ser dedicado a Dios. Me encanta. Yo quisiera poner un ejemplo de nuestra vida personal, de nuestra vida familiar. Sí. Cuando Sofi y yo éramos novios, yo me acuerdo que yo estaba terminé mi carrera y empecé a trabajar en una empresa de manufactura, se llama Flextronics. Uh-huh. Trabajé ahí y la realidad es que mis habilidades no estaban para nada alineadas con el trabajo que yo tenía. Las habilidades que requería ese puesto no tenían nada que ver con mis habilidades. Yo pienso que mis habilidades son más creativas, más de liderazgo, más visionarias, y este trabajo requería una inteligencia para ejecutar un montón de cosas simultáneas en una computadora, ¿no? Y una rutina y seguir procesos y yo no soy nada de eso, no soy ni de procesos ni de nada de estas actividades que suceden al mismo tiempo, un montón de cosas. Entonces yo me daba cuenta y me frustraba por todo esto. Así que pasé tiempo en oración, renuncié de ese trabajo, uh-huh, con la única claridad de que quería dedicar mi vida a servir a Dios. Uh-huh. Y yo me acuerdo que mi papá entró a mi habitación cuando yo estaba soltero, ya me había graduado, había tenido este trabajo, luego tuve otro trabajo,
totalmente opuesto a, Sí. a la manufactura. Sí. Fui a una empresa que comercializaba productos perecederos y exportaba. Y entonces yo estaba ayudando a la comercialización de productos perecederos y luego hasta me involucré en construir una gasolinera para esta empresa y una cantidad de cosas muy diversas hasta que me di cuenta que estaba tomando trabajos que me daban dinero, pero no me acercaban a mi propósito de Sí. ninguna manera. Sí. Y en ese momento renuncié. Y me acuerdo que renuncié y lo único que tenía era una Sony Vaio roja. Una Sony Vaio roja. Y ya éramos novios. Éramos novios. Y, Sí. y lo único que sabía es que yo quería dedicar mi vida a servir a Dios. Pero dices que entró tu papá. Entró mi papá y me dijo esto: hijo, que no tengas ahorita ni un solo cliente. Déjame ir para atrás un poco antes de esto. Dije, quiero dedicar mi vida para servir a Dios, y me acuerdo que oré y le dije: Señor, lo único que yo deseo es poder desarrollar un negocio que me permita generar un ingreso para formar una familia y dedicar nuestra vida a servirte. Tener tiempo y disponibilidad para servir en mi iglesia local, para aprender de mis líderes, para estar cerca de mi pastor, para crecer, para decir que sí a todo lo que sea servir a tu iglesia. Y entonces empecé. Sí. Y al principio no tenía un solo cliente. Era este bebé de agencia creativa que no tenía nada. Me acuerdo que me dedicaba a agarrar quien necesitaba hacer una lona. Ahí Y se hacíamos un imprimía. diseñito que decía se vende, un teléfono, y ahí veía quién me la imprimía y la revendía, y así empecé. Pero me acuerdo que mi papá me dijo: mientras no tengas un solo cliente, tú tienes un trabajo. Necesitas orar y buscar a Dios. Uh-huh. Y esa fue una cosa que me cambió por completo. Porque todo ese tiempo que yo dedicaba a horas de trabajo, ahora me estaba dedicado a buscar a Dios, orar a Dios, buscar su palabra, estar abierto y, claro, comenzar a trabajar y a poner mis manos a la obra. Y así empecé lo que se convirtió ahora en Gen Creativo, que es esta agencia creativa que Dios ha usado y Dios usó para poder plantar la iglesia Origen, recursos para bendecir a varias familias que ahora son bivocacionales y sirven a la iglesia y trabajan para la agencia creativa. Y Dios usó este lugar y respondió nuestras oraciones y permitió que fuera un medio de provisión para nuestra familia. Sí. Y para otras familias que tienen esta misma deseo, esta misma vocación de decir: vamos a trabajar como Pablo, que hacía tiendas pero predicaba el evangelio. Creo que la visión realmente se resume a eso que compartiste ahorita de Josué. Sí, perdón que ya dije demasiado. No, o sea, sí, en resumen. Es básicamente decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Así y de es. ahí, hagas lo que hagas, Vas si en esa esa es tu dirección. visión, vas a ir en esa dirección. Vas en esa dirección. Porque muchas veces nos frustramos o nos limitamos. ¿Qué carrera estudio? ¿Qué trabajo tomo? Estudia la carrera que quieras estudiar, estudia la carrera que te apasiona, pero con la visión de edificar el reino de Dios, edificar y servir para el reino de Dios. Así es. Y hagas lo que hagas, vas a poder entonces crecer en esa visión y poder edificar el reino de Dios. Porque la Biblia está llena, a mí me encanta porque la Biblia está llena de personas que incluso me encanta este versículo en Éxodo 31 que dice Dios que le da habilidades a ciertas personas artísticas, creativas. Luego vemos en otros versículos que les da habilidades para la casa. Así es. O sea, Dios nos da a cada uno habilidades específicas y anhelos y deseos específicos, pero todo es para edificar su reino y cumplir con el propósito de glorificarlo a Él. Entonces, hagas lo que hagas, que tu visión sea servir a Dios. Y ese es el número 3. Creo que lo estás diciendo ahorita con esta idea de que Dios nos da habilidades a todos. El número 3 sería: encuentra cuáles son tus habilidades. Sí. Encuentra cuáles son tus talentos. Encuentra lo que eres bueno. Y creo que uno de los problemas más grandes de muchas personas es que anhelan tener dones que no tienen y le terquean a usar esos dones y pues no va por ahí. No. Y entonces viven sus vidas usando dones en los cuales no son fuertes, en los cuales nunca van a trascender, porque siguen rechazando el diseño original con el que Dios los formó. Y entonces yo conozco personas que son extraordinarios chefs, pero terribles comunicadores. O son personas que son extraordinarios artistas, pero muy malos haciendo tareas administrativas. Sí. Y entonces dices: no, es que yo tengo que ser un contador.
Y este artista está tratando de ser contador cuando tiene una gracia dada por Dios para el arte. Sí. Y entonces lo que primero tengo que hacer, y esa es la belleza de la iglesia o de la comunidad, que cuando pones tus dones al servicio de otros, empiezas a darte cuenta dónde está la gracia de Dios en tu vida. Exacto. Empiezas a darte cuenta cuando alguien llega y dice, oye, qué bien lo hiciste, gracias. Esto me bendijo. O esto que dijiste, cómo me bendijo. O gracias por dirigirnos en alabanza. O a veces, gracias por ya no dirigirnos en alabanza. Sí, nos bendices O sea, más en otra cosa. Es la belleza de sentirte cómodo en tu propia piel. Sí. Sentirte cómodo con los dones que Dios te dio. Y una forma práctica, uno, tienes que ser muy honesto contigo mismo. Sí. Y soltar a lo mejor el compararte con otras personas o el querer dones que tú a lo mejor admiras en otros y que es bueno. Siempre podemos aprender de los demás y debemos de aprender Y de los demás. podemos desarrollar esos y dones. desarrollarlos, pero hay dones que realmente Dios te dio y tienes que descubrirlos. Uno, acércate con amigos, acércate con tus líderes, acércate con personas que pueden en amor decirte, sabes que es que eres bueno en estas áreas. Sí. A lo mejor no eres tan bueno en esto otro, pero crecer en lo que eres bueno y también fortalecer algunos otros dones que creo que también con el paso de los años puedes ir creciendo en eso. Claro, como decíamos la semana pasada, acércate a personas Con las que habilidades tienen y estas experiencia. habilidades, que tienes experiencia que quieres ver reproducida en tu propia vida. Sí. Pero también sentirte cómodo en tu propia piel, de saber esto es quien yo soy. Y eso te ayuda a saber quién no eres. El apóstol Pablo Sí. dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Sí. Mas no yo, sino Cristo en mí. Es decir, esta es la gracia que Dios me ha dado en mi vida. Este es el don que Dios me ha dado en mi vida. Y hazlo bien. ¿Y qué puedes hacer con ese don? ¿Qué puedes hacer con eso? Sí. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés le dice, yo te equivocaste, yo soy un tartamudo, esto no es lo mío. Pero Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Exacto. ¿Qué tienes en tu mano? Y la realidad es que todo comienza con lo que tienes en tu mano. Yo me acuerdo que yo tenía la Bayo roja y así empezamos. Sí. Y la gente muchas veces estamos esperando tener todo en orden, tener un crédito para También empezar hablamos de un eso en otro negocio. podcast. Sí, si esperas las condiciones Sí. perfectas, jamás lograrás hacer nada. Entonces, esperamos tener todo alineado para entonces darle para adelante. Y la realidad es que necesitamos encontrar dónde está nuestra gracia dada Sí. por Dios, dónde estamos siendo afirmados por otras personas que dicen, oye, esto que haces es de muchísima bendición. Y entonces empezar a decir, Señor, esto tú me diste, voy a tomarlo y lo voy a desarrollar. Y lo que acabas de decir, hacerlo bien. Y ser fiel en lo poco para poder ser fiel en lo mucho, porque a veces creo que muchas veces decimos, quiero servir a Dios, o sea, tengo la visión correcta, amo a Dios, Sí. tengo la visión correcta, sé en lo que soy bueno, sé las cosas en las que soy buena, pero entonces ya quiero que inmediatamente todo suceda. Así es. Y es esta disciplina y esta constancia y Dios forja nuestro carácter en esos primeros pasos que damos de valor y decir, es que tengo que ser fiel en esto poco, en este inicio. O sea, no menospreciar los Así comienzos es. pequeños. Sí. Es cuando no menosprecias esto pequeño en lo cual estás empezando que entonces puedes formar el carácter y Dios hace el trabajo en ti para poder sostener cosas que después vas a bendecir y a verte exitoso ante el mundo a veces. Sí, exacto. O sea, con el paso del tiempo, la constancia se ve como genialidad. Sí. Muchas veces las personas se frustran porque a la primera no se ve increíble, no se ve sexy, pero es el proceso de ser fiel en lo poco y de darle gracias a Dios y sentirte cómodo en tu propia piel, que es conforme tú vas siendo fiel. Sí. Dios va honrando eso y va añadiendo a tu vida. Ese sería el punto número 4, yo creo, ser constante, ser fiel. Ser constante, sí. Hay una parábola que me encanta, que es la parábola de los talentos, que está en Mateo 25, que creo que habla acerca de todo esto que estamos hablando. O sea, me encanta el versículo 15 de Mateo 25 que dice que este dueño que dividió el dinero entre sus siervos, dice, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Wow, sí. Y cuando yo leí esto dije, o sea, Dios le da capacidades diferentes a todos. Y muchas veces pensamos que la justicia de Dios se ve que todos tengamos lo mismo. Igual. Pero, o sea, todos tenemos la misma gracia y la misma misericordia, pero tenemos capacidades diferentes. Absolutamente. Y entonces tienes que ser muy honesto en decir, bueno, Dios me dio a mí estas capacidades. Entonces hay uno que tiene 1, uno que tiene 2 y uno que tiene 5. Y con el paso del tiempo y regresa este administrador para ver qué es lo que habían hecho con las monedas, qué es lo que habían hecho con este dinero. Y el de 5
fue constante, fue fiel, lo invirtió, sacó más ganancias y le regresó 10. Increíble. Y lo felicitan, bien hecho, siervo fiel. Y luego el que tenía 2 monedas hizo lo mismo, ¿no? Invirtió, trabajó sus monedas y tuvo ahora 4. Pero el que tenía solo una dice que la escondió porque dijo, híjole, es que este dueño es súper estricto y no hizo nada y fue y le dijo, no, preferí solo guardar esta. Y creo que muchas veces hacemos eso, tenemos miedo de usar ese talento, tenemos miedo de usar esas cosas que Dios nos dio, porque a lo mejor como solo es uno, decimos, no, pues yo qué voy a hacer con esto. Así es. A lo mejor vemos a otras personas a nuestro alrededor que tienen esos 5 talentos y dices, wow, es que esa mamá es increíble, ese líder es increíble, ese empresario ve todo lo que hace y tú limitas tu uno. Sí. Cuando ese 1 o ese 2 que Dios te haya dado, incluso esos 5 que Dios te haya dado, sí, necesitas ponerlos a trabajar y para dar ganancias. Y Dios celebra a todos los que tomaron lo que tenían e hicieron algo con aquello que Dios les había dado. Sí. No es un tema de cantidad, es un tema de fidelidad. Es un tema de decir, esto es lo que yo tengo dado por Dios y lo voy a hacer lo mejor que puedo. En el Salmo 33 está hablando la Escritura acerca de adorar a Dios, de exaltarlo y menciona hacerlo con instrumentos, canten, y luego dice, háganlo con destreza. Sí. La excelencia es una de las cosas quizá más desvalorizadas en el contexto cristiano, porque creemos, ay no, pues es que para la gloria y honra. Ajá, hay que hacerlo para la gloria y honra y pues como salga, porque es de corazón. Déjame decirte algo, si no es lo suficientemente bueno para que en el mundo tenga éxito, ¿por qué lo haríamos de esa manera? Para Dios. Lo haríamos de una manera mediocre en el reino. Sí. Yo creo con todo mi corazón que Dios... y la Escritura nos llama a darle a Dios lo primero y lo mejor. No las obras, no improvisación, sino darle a Dios, obviamente, con un corazón correcto, ofrecerle lo mejor de nuestro talento, de nuestra capacidad profesional, de nuestra capacidad organizacional, de nuestro liderazgo. De nuestra maternidad, paternidad, todo lo que hacemos. Darle a Dios lo primero y lo mejor. Y sin duda alguna de esa manera crecemos. Sí. El siguiente punto es encuentra tu tribu. No podemos hacer todo solos. Y al momento de escoger a qué cosas voy a dedicar mi vida, a qué actividades voy a dedicar mi vida, también necesito escoger con qué personas voy a edificar estas actividades de mi vida. Necesitas encontrar tu tribu, necesitas encontrar estas personas, este equipo con el que puedes edificar. Sí. Muchas veces personas vienen con este deseo de hacer algo nuevo y eso es bueno, pero muchas veces ese deseo proviene de un orgullo de decir yo puedo solo, yo voy a hacer esto solo. Y a lo mejor Dios te está llamando a sumarte a una gran visión. Exacto. Y está llamándote a tomar tus dones y edificar y poner tu parte en construir algo extraordinario para la gloria de Dios. Sí. Donde ese algo y esa visión no sería lo mismo si tú no estuvieras, si tus dones no estuvieran ahí. Yo voy a decir algo que creo que no a mucha gente le va a agradar, pero yo realmente... Ella lo dijo, yo no lo dije. Yo realmente no creo, esta es mi opinión personal, que todos son líderes. Yo no lo creo. Yo creo que hay personas que tienen capacidades de liderar y tú te sumas a esa visión, y hay personas que no, o sea, yo no tengo la capacidad de liderar natamente. Yo creo que yo lo he aprendido y me he sumado a una gran visión. Y yo creo que aprendemos muchas veces acerca del liderazgo sumándonos a la visión de alguien más, y entonces esa persona nos enseña y entonces podemos comenzar a liderar, pero es algo que vamos desarrollando. Yo creo que definitivamente hay dones de liderazgo. Sí. Hay dones que Dios da a personas para liderar cosas, para administrar cosas. Yo sí creo, creo que tú también, porque lo acabas de decir, tú has desarrollado ese don. Puede que no sea algo nato en ti, algo con lo que naciste. Hay gente que se ve en cuanto nace que es un líder y los ves en el kinder. Sí. O sea, y ya están organizando a los niños y acomodando a los niños y así es alguno de nuestros hijos. Y lo ves desde niño a estas personas que tienen este don dado por Dios innato de liderar. Y hay otros que crecemos en ello. Es que creo que muchas veces aquellos que no lo tenemos nato nos frustramos porque sentimos que nos falta eso. Sí. Y no, o sea,
creo que es aprenderlo y tener la humildad de sumarnos a una visión. Todos tenemos que crecer en sumarnos a esa visión y aprender de aquellas personas que nos pueden enseñar cómo hacerlo mejor. Sí. Y no se trata de que todo el mundo va a inventar el hilo negro. Se trata de ser fieles. Sí. Se trata de encontrar cuál es el propósito de mi vida y caminar fielmente en ese propósito. Y regresando un poco a cómo seleccionar esas actividades, pues cuando sabes cuál es el sí de tu vida, cuando sabes la clase de personas con las que te quieres rodear, es más fácil decirle que no a otras oportunidades que llegan y van a tocar tu puerta. Por otro lado, la manera de decidir tomar una oportunidad o rechazarla no está en función del grado de dificultad que tiene la oportunidad. O sea, el apóstol Pablo, cuando en el Nuevo Testamento está hablando de ir a evangelizar una nueva ciudad, hay un verso que dice: se nos ha abierto una puerta grande, dice el apóstol Pablo. Se nos abrió una puerta grande. E inmediatamente dice: y muchos son los adversarios. O sea, el hecho de que Dios abre una puerta. Me emocioné muchísimo con eso, sí. El hecho de que Dios abre una puerta no quiere decir que va a ser fácil. Que va a ser fácil, que no va a haber oposición, que todo va a estar como un camino pavimentado. O sea, en oportunidades que tomamos o en decisiones que tomamos, no quiere decir que sean las decisiones fáciles, pero sí son las que me acercan a mi propósito. Sí. Entonces, no tomamos decisiones en grado basados en el grado de dificultad o de facilidad, sino en el grado en que estas decisiones me van acercando al propósito de mi vida. Sí. Que lo que quiero es, al paso de los años, ver mi vida dedicada a Dios y sembrada en el reino de Dios, en nuestro caso. Sí. Y yo creo que todas las personas debemos de, si estamos siguiendo a Jesús, estar dedicadas al reino de Dios. O sea, la Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se dará por añadidura. Ahora, esto no quiere decir que la vida de todos se tiene que ver como dedicada al tiempo completo en una iglesia, que la vida de todos se tiene que ver como ser pastores, que la vida de todos se tiene que ver como dirigir la alabanza en una iglesia. Por mucho tiempo hemos celebrado ciertos dones en la iglesia. Sí. Y muchos creativos se sienten de alguna manera inadecuados. Muchos otros dones en la iglesia se sienten como que no caben o no entran. Y el reino es muchísimo más grande que el púlpito en el que se predica y los instrumentos y los micrófonos donde se canta y se alaba a Dios. Sí. La iglesia es este lugar donde todas las expresiones creativas, los dones administrativos, los dones de emprendimiento, los dones empresariales caben. Sí. Y mi vida puede glorificar a Dios y el reino de Dios puede estar primero, siendo yo un extraordinario empresario, siendo yo un extraordinario financiero que produce rendimientos en mis acciones. ¿Por qué? Que contrata y emplea a personas de la iglesia, que le ayuda a las... Y que genera bienestar. Sí, estabilidad. Que con los recursos que Dios te da, estás invirtiéndolos para que el reino de Dios avance. Mundo. Estás impactando el mundo desde tu lugar. Sí. Porque muchas veces personas se sienten que no caben en la iglesia, que no caben en el reino, porque sus dones no se ven como dones dominicales de plataforma. Exacto. Y que tú no tengas un don dominical de plataforma no tiene absolutamente nada que ver con que no tengas un lugar en el reino. Sí. El reino te necesita y tú puedes ser luz y debes ser luz donde quiera que Dios te pone. Si eres un talentoso empleado de una organización, sé el mejor que tú puedas ser para la gloria de Dios. Brilla en ese lugar como luz radiante en medio de una generación de gente mala y perversa. Así es lo que dice la Escritura. Entonces brilla ahí donde tú estás. Si tu visión es crecer organizacionalmente en tu profesión, en tu carrera, en una gran empresa, en una organización, hazlo. Si tu llamado y tus dones están más inclinados hacia el emprendimiento y hacia desarrollar un negocio, hazlo. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Sí. Y es buena. Es buena. Sí. Y estamos dedicando primero el reino de Dios, siendo empresarios, siendo creativos, siendo emprendedores, siendo videógrafos, siendo camarógrafos, siendo estudiantes, siendo amas de casa, siendo padres de familia. Glorificamos a Dios. Cuando decidimos en función de cómo Dios me cableó, cómo Dios me diseñó, y en función del llamado de Dios para mi vida. Y creo que es importante reconocer nuestras temporadas. Sí.
Hay veces que estamos en temporadas de preparación y hay veces que estamos en temporadas de cosechar lo cual Sí. estuvimos sembrando. Como mujeres, como mamás, o sea, si tienes hijos pequeños, pues también tienes que valorar y entender tu temporada. Los hijos no nos Sí. limitan. Y muchas veces vemos la maternidad como, bueno, pongo en pausa mis sueños para Mi atender vida. a mis hijos. No es así, o sea, es la temporada divina que Dios te dio para edificar en los más pequeños y los más valiosos del reino de Dios. Sí. Y creo que tenemos que recuperar el valor de las temporadas. Si estás estudiando, si estás apenas empezando con tu Valle Roja también, o sea, celebra las temporadas en las que estás. Busca, como decíamos desde un principio, ama a Dios en eso poco, en eso escondido, en eso cuando te ves como José, el soñador, Sí. sirviendo en el palacio de Potifar o en la cárcel, cualquiera que sea la temporada en la que estés, busca hacerlo con excelencia, busca hacerlo con el amor de Dios Sí. primero, y entonces todo lo demás se va a ir dando. Y vivir disfrutando cada etapa, Con como eso. decías, o sea, disfrutar las cosas pequeñas también, porque la vida pasa tan rápido. Y a veces uno recuerda con tanta añoranza esos días. Yo me acuerdo cuando empezamos a plantar esta iglesia Origen y teníamos estas reuniones en la casa, en la sala de la casa. Comenzamos 7 personas ahí y son días muy hermosos. Son los días de los pequeños comienzos y no regresan. No. La vida avanza y la complejidad de las cosas avanza y muchas veces cuando no estamos viviendo el momento de nuestra vida en el que estamos, o sea, ese momento de los años de recién casados, de que todavía no llegan hijos, Sí. yo me acuerdo de nuestro departamento y nuestra silla nuestra mesa de plástico. O sea, esas cosas son cosas que se quedan en el Disfrútalas. corazón. Así que disfruta esa etapa, disfrútala, saboréala, recuérdala, atesórala, porque no vuelve, no Sí. vuelve. Entonces, disfrutar cada momento. Y yo quisiera, ¿tienes una cosa más ahí en tu cabeza? Sí, pero Dilo, dilo, hemos dilo. hablado un buen, Dilo. pero me encanta. Me encanta hablar. Espero que a los demás también les encante. Yo también incluiría en cómo saber malabarear la vida y todas las Así cosas, es, iba para aprende a allá. descansar. Es un mandamiento de parte Sí. de Dios el Sabbat. Vivimos en una cultura que va tan rápido que tener éxito se ve como estar ocupado. Y la Wow. realidad es que amamos a Dios obedeciéndolo, y uno de esos mandamientos que constantemente nos repite es saber descansar. Así es. Y tenemos que tener un día a la semana, el sábado, el Sabbat, que descansamos, que hacemos cosas que disfrutamos. Yo te diría, si el sábado lo dejas para hacer pendientes, cambia esa rutina de tu vida porque vas a colapsar tarde que temprano. Sí. Busca las maneras de lunes a viernes, atáscala de cosas si necesitas, pero el sábado déjalo para un día en donde Así disfrutes es. tu matrimonio, disfrutes tu familia. Ya llegaron los de Bonafont. Llegó Bonafont. Disfrutes Llegó Bonafont. el tiempo que Dios te está dando, esto que estabas platicando ahorita, o sea, que no se te pase la vida solo en hacer cosas, sino que realmente puedas disfrutarlo. Y yo sí creo que tenemos que darle prioridad al descanso. Y una cosa más es que la vida funciona en abonos y retiros. Es decir, a las cosas que le decimos que sí, en nuestro caso, pues somos esposos, padres, Hijos. hijos, espíritu. No. Somos esposos. Qué menso. Somos esposos, padres, hijos, y a la vez pastoreamos una iglesia, dirigimos una empresa, y todas estas cosas requieren atención. Y la vida se ve como abonos y retiros. Necesitamos asegurarnos de que siempre estemos en números positivos en estas áreas de nuestra vida, en estos diferentes sombreros que manejamos, en estas diferentes responsabilidades que hemos añadido a nuestras vidas. Sí. Entonces tenemos que asegurarnos, número 1, nuestra relación con Dios no es negociable, es tiempo que dedicamos todos los días. Puedes incluir a tu familia en eso. Claro, orar con nuestros hijos, leer la Biblia juntos, tener un tiempo de lectura juntos. Sí. Es muy bonito, lo Sí. hacemos, lo practicamos y es un tiempo muy especial. Sí. Incluso ver a nuestros hijos aprenderlo y abrazarlo en sus propias Sí. vidas es muy hermoso. Entonces, cosas no negociables, tiempo con Dios, tiempo de nuestro matrimonio, Sí. conexión diaria, tiempo con nuestros hijos intencional,
Si hay temporadas en las que a lo mejor el ministerio va a demandar viajes, va a demandar... Lo cual pasa mucho. Que pasa frecuentemente. Entonces, si algo de estos 5 mundos va a requerir demasiada atención en las próximas semanas o en la próxima semana, entonces me tengo que asegurar antes de ser muy intencional en abonar tiempo y amor y atención en mis hijos, de tener tiempo tú y yo antes de irnos o irme una semana, si es que me toca viajar solo, de tal manera que nos aseguramos que los tanques de amor, los tanques emocionales están llenos. Si hay cosas que están siendo demasiado, entonces tienes que soltar una de estas. Sí. Y no puedes soltar tu relación con Dios, tu matrimonio, tus hijos. Necesitas decidir qué cosa vas a soltar. Sí. Normalmente tienen que ser actividades de trabajo, actividades profesionales. Y muchas veces se ve como menos ingreso, pero se ve como una vida mejor, se ve como una vida de más descanso, una vida más estable y una vida sana, porque tienes tus prioridades claras. Entonces, tenemos que escoger a qué darle tiempo, a qué darle atención. Sí. Y vuelvo al mismo punto de la visión. O sea, Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, incluye a tu familia en la visión. Sí. Que sea una visión colectiva. Cada una se va a ver diferente conforme, si tienes hijos pequeños, van creciendo, pero los incluimos. Y algo que practicamos todo el tiempo aquí en la casa es decimos, nosotros servimos a la iglesia juntos. No es papá el que se va y predica o el que se va de viaje. Nosotros servimos, y si ustedes no están orando, si ustedes no están haciendo sus actividades normales, entonces la iglesia no va a poder recibir lo mismo de su papá. Entonces, incluimos a nuestros hijos en la visión y ya hoy los ves y de repente ya se adueñan de esta visión, se adueñan de sentirse parte de algo más grande que ellos. Así es. Y es nuestro trabajo, o sea, incluirlos en la visión y en la emoción de poder edificar el reino de Dios. Así es. Y que todo lo demás se dé por añadidura. Y rodéate de personas. Decíamos de la tribu, encuentra tu tribu. Sí. Rodéate de personas con las que disfrutas la vida. Uy, sí. Con eso quiero terminar, sí. Asegúrate de que las personas con las que trabajas te produzcan una sonrisa cuando entran a tu lugar de trabajo. Que sean personas con las que deleitas pasar tiempo, con las que te gusta estar, con las que sueñas y están corriendo en una misma dirección. No hay nada peor que un ambiente tóxico en la visión en la que estás construyendo. Entonces asegúrate de personas. Aquí están varios de ellos grabando con nosotros hoy. Y todos ellos son personas preciosas que amamos, que nos encanta disfrutar la vida con ellos, que nos reímos, nos divertimos. Incluso que Dios nos ha dado la gracia de tener diferentes sombreros con ellos. O sea, Iván, que está aquí enfrente grabando, somos familia. Literalmente. Es primo de Sofi. Somos amigos. Somos colaboradores en el reino de Dios. Trabaja con nosotros en la agencia. O sea, es una gran cantidad de sombreros. Y lo mismo con varios, ¿no? Somos amigos, trabajamos juntos, somos pastores de ellos. Entonces ahí está esta hermosa familiaridad que Dios no te va a dar con todo mundo, pero tienes que saber con quién Dios te ha dado cierta gracia y edificar con esas personas. Hay gente que va a ir y venir en tu vida y hay gente que se queda como familia y con los cuales quieres envejecer y con los cuales quieres pasar tu vida y que tu familia pase tiempo con ellos, ¿no? Sí, hemos dicho muchos tips, pero creo que ha sido bueno. Sí, creo que... ¿Quieres ayudarme a tratar de resumir los puntos que dijimos? Sí. 1, amar a Dios. Fundamento, amar a Dios sobre todas las cosas. El tiempo de tu familia y tus hijos no es negociable. Sí. Encuentra tu visión. Encuentra tu visión personal y familiar. Encuentra lo que eres bueno. Encuentra tus talentos. No menosprecies las cosas, los comienzos pequeños. Así es, rodéate de una tribu, de las personas con las que vas a edificar. Descansa, aprende a descansar. Una vida descansada y en las diferentes cosas que tienes en tus manos a las que les has dicho que sí, no te olvides que cada una es una cuenta que necesita bonos y retiros. Asegúrate de siempre estar en números positivos. Sí. Y por último, disfruta de la vida. Así es. Aprende a reírte de ti mismo también, que a veces es muy necesario. Y a llorar también. A llorar, a reír. Y solo quería terminar este podcast con este versículo. Es
Es uno de mis versículos favoritos, es de Eclesiastés. Ya ve, como todo Eclesiastés, de repente dices, ay, es que trágico, ay, qué alegre. Pero me encanta este versículo, es Eclesiastés 9:7 y se los voy a leer. Y dice, así que adelante, come tus alimentos con alegría y bebe tu vino con un corazón contento, porque Dios lo aprueba. Vístete con ropa elegante y échate un poco de perfume. Vive feliz junto a la mujer que amas todos los insignificantes días de tu vida que Dios te haya dado bajo el sol. La esposa que Dios te da es recompensa por todo tu esfuerzo terrenal. Todo lo que hagas, hazlo bien, pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo, ni proyectos, ni conocimiento, ni sabiduría. Es decir, disfruta de la vida, o sea, disfruta de los alimentos, disfruta de tu trabajo, disfruta de tu matrimonio, disfruta de lo que Dios te da y hazlo bien, porque Dios aprueba cuando disfrutas de la vida. Así es. Pues muchas gracias por haber estado un episodio más en Entre Domingos. Gracias por escucharnos, gracias por compartir, gracias por suscribirse, gracias por ser parte de esta comunidad de Entre Domingos. Gracias por ser parte de este episodio 10. Sí, qué muchas emoción, gracias. Ha sido muy especial. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Bye. Bye.